¿Cuántos somos? ¿Qué porcentaje de la población vive en la ciudad? ¿Y qué porcentaje vive en el campo? Seguro que estos datos te hacen pensar en una palabra: censo. A la fecha de realizar este vídeo, está en proceso el 10º censo de población y vivienda en la República Dominicana. Pero, ¿desde cuándo se realizan censos en la República Dominicana? ¿Cuál es el objetivo del censo? Para iniciar, debemos definir qué es un censo. La palabra censo proviene del antiguo idioma latín. En Roma, durante la época de la República, el censo era una lista donde se registraban los nombres de los varones que estaban aptos para el servicio militar. En estadística, se denomina censo al recuento de individuos que forman parte de una población estadística con indicaciones de sus condiciones sociales, económicas, entre otras. Para ello, se utilizan diferentes técnicas de recuento. Por lo general, se suelen realizar en un determinado periodo de tiempo. En el territorio que hoy es República Dominicana, los primeros registros de medición de la población durante la época colonial datan del siglo XVI. Estos conteos se realizaron mediante el proceso de repartimiento de indios. Luego, durante el siglo posterior, en 1606, se hizo un recuento de la población, incluso de los esclavos. Más adelante, en el siguiente siglo, en 1780, se realizaron censos parroquiales y posteriormente, durante la ocupación haitiana, Jean-Pierre Boyer realizó un censo de la parte este de la isla. Ya independiente de la República Dominicana, para el año 1845 se establece la Ley sobre Ayuntamientos, donde se le otorga a estos la potestad de organizar la estadística de su población. Sin embargo, en 1866 se emitió una ley que quitó dicha potestad a los ayuntamientos. La Iglesia Católica seguía realizando los censos parroquiales, pero solo lo hacía de las personas católicas. Estos censos eran utilizados como base para medir la población, puesto que para ese entonces la mayoría de la población era católica. Estos arrojaban datos muy abarcadores. En los últimos años del siglo XIX se promovía la idea de crear un órgano estatal que se dedicara a la estadística nacional. Como resultado, en 1905 se establece de manera oficial la Oficina de Estadística, la cual estaba obligada a requerir a los particulares todos los datos que ellos pudieran suministrarle. Y años después, en 1909, se crea la Ley número 4879, llamada Ley sobre Estadística Nacional. Hasta ahora, hemos mencionado cómo en diferentes etapas de la historia dominicana se fueron recogiendo datos de la población y cómo fue cobrando un carácter oficial la estadística nacional. Pero, ¿cuándo fue realizado el primer censo de manera oficial? En el año de 1920, el gobernador militar de Santo Domingo, el contraalmirante Thomas Snowden, mediante la orden ejecutiva 505 del 1 de julio, ordenó que se hiciera un censo en la República Dominicana. Quizás te preguntes, ¿por qué un militar norteamericano ordenó que se haga el censo? Para ese entonces, el país se encontraba intervenido militarmente por Estados Unidos. Por lo tanto, este país aprobaba y autorizaba ciertas gestiones en la República Dominicana. Este censo, efectuado en el año 1920, aportó una gran cantidad de datos importantes sobre la población dominicana en aquel entonces. Fue el primer documento obtenido de un censo en la República Dominicana, donde se midió diferentes características de la población en los ámbitos económicos, demográfico y social. Todos los resultados obtenidos
fueron publicados en 1923. El segundo censo se llevó a cabo en 1935. En este año también se promulgó la ley en la cual se asigna el servicio de estadística a una oficina central bajo el Poder Ejecutivo, la cual entra en vigencia al año siguiente. Posteriormente, en 1943, se aprueba la Ley 318, donde se establece la realización de un censo cada 15 años. Con el tiempo, esta ley fue modificada y el periodo de 15 años se redujo a solo 10 años entre cada censo. Esto se iniciaría a partir del año 1950, año en que también se desarrolló un censo nacional. Los próximos censos se realizaron en 1960 y en 1970. Estos censos, el cuarto y el quinto, siguieron la secuencia de 10 años. En cambio, en 1980 no fue posible realizarlo y se efectuó en el año 1981. Este fue el sexto censo nacional. El correspondiente a la década de los 90 se efectuó en 1993 y para el 2002 se realizó el octavo censo nacional. Para la siguiente década se trató de hacer en el primer año del decenio, que correspondría al 2010. Aquí se llevó a cabo el noveno censo nacional, siguiendo la regla de iniciarlo el primer año de cada década. Por lo tanto, el próximo censo correspondería a 2020, pero se retrasó un poco el proceso y para completar vino la pandemia. En consecuencia, el censo tuvo que posponerse hasta que finalmente inició el proceso en el año 2022. Después de haber repasado la historia del censo en la República Dominicana, nos preguntamos, ¿para qué sirve un censo? ¿Por qué se invierte tanto dinero en realizar este proceso? Mediante estos datos se obtienen información sobre las viviendas y los habitantes del país, además de sus características. Como ejemplo, veamos algunos datos recogidos de los diferentes censos realizados en República Dominicana. Si observamos en este gráfico sobre la población empadronada, según los diferentes censos, desde el año 1920 hasta 2010, podemos observar los siguientes datos. Por ejemplo, cuando se realizó el primer censo, en 1920, la población dominicana ascendía a 894.665 habitantes. Si la comparamos con los censos siguientes, vemos cómo fue aumentando progresivamente. Por ejemplo, para el censo del año 1970, vemos que la población ascendía a 4.009.458 habitantes. Y si tomamos el año 2002, vemos que ya era de 8.562.541 habitantes. En el último censo realizado en el año 2010, vemos que era de 9.445.281 habitantes. En cuanto a la composición de la población por zona de residencia, si vemos el siguiente gráfico, vemos que para el 1920, en ese entonces, el 83.4% de la población vivía en zona rural, es decir, en campos, y solo el 16.6% vivía en ciudades. Para el año 2010, la diferencia era enorme, pues para este año, la población urbana asciende al 74.4%, mientras que solo el 25.6% vive en zonas rurales. Otros datos sobre características de la población podemos verlo en el siguiente gráfico. Por ejemplo, en el año 1950, solo el 37.7% de la población sabía leer y escribir, mientras que el 62.3% no sabía leer ni escribir. Y para el censo del año 2010,
vemos que el 86.8% de la población ya sabía leer y escribir, mientras un 13.2% no sabía leer ni escribir. Estas son solo algunas informaciones recogidas en los diferentes censos. En realidad, son más datos que se obtienen mediante estos. Estos datos tienen una gran importancia, pues la información sobre el volumen, distribución y características de la población permiten evaluar la situación económica, social y demográfica y así establecer programas para fomentar el bienestar del país. También los resultados censales tienen uso importante en la formulación y evaluación de programas en materia educativa, empleo, recursos humanos, vivienda, salud, desarrollo rural, urbanización, entre otros. Ahora es el turno para ti. ¿Sabías todos estos detalles sobre el censo? ¿Qué otro dato más te gustaría aportar al respecto? Puedes hacerlo en los comentarios.